todos. Buen día, doctor. Buen día, mis compañeros de trabajo. Infelizmente no pude quedarme presencialmente ahí. Trabajo en los sábados. Tengo incluso documentaciones de mi trabajo que me comprueban que no puedo quedarme en la universidad en los sábados. Soy psicólogo, trabajo en un consultorio hace 10 años y es de donde saco mis proventos para quitar con mis obligaciones en la universidad. Entonces, por ese motivo, doctor, solicito su comprensión. Bueno, la parte que me tocó es la parte de al azar, de cómo utilizo un método estadístico al azar, para qué me sirve. Voy a hablar también de las ventajas, de las desventajas de utilizar el método de pesquisa al azar. Empezamos hablando o preguntando qué es el azar. Al azar es un método estadístico, ¿no?, que se basa en los conceptos de probabilidad, en la cual marca cualquier elemento de la población que van a tener una misma probabilidad de ser elegido, de ser escogido para elección de un elemento independiente para que se pueda sacar de ahí una muestra. O sea, por ejemplo, tengo una población y tengo que sacar de ahí una muestra. Al azar significa que voy a tener que escoger aleatoriamente los miembros de ahí, que me van a fornecer de esta población una muestra, como se ve ahí en este dibujito del lado ahí. Pero tiene que tener criterios para hacer esto, no se va a hacer porque es al azar de cualquier manera, como vamos a ver un poco más adelante. En esta técnica al azar, se va a eliminar la posibilidad de tener el sesgo subjetivo, ¿no? O sea, se disminuye de ahí la posibilidad de tener un error que no se puede arreglar, y de ahí es una parte importante de se tener una toma de muestra al azar. Entonces, cuando utilizo esta técnica me va a otorgar una mayor rigurosidad científica. Es básicamente eso en mi investigación, pero como ya lo dije anteriormente, no se puede utilizar el método al azar a cualquier caso. Tiene que ser una metodología de trabajo exclusiva en aquellos donde los mismos miembros de la muestra tengan el mismo valor de investigación. Por ejemplo, tengo que tener un público muy específico. Un ejemplo así que me pasó por la cabeza. Yo voy a hacer una pesquisa sobre viajes de vacaciones en una población específica, una población X. Voy a escoger, por ejemplo, una población de un club. Tiene que tener la característica, un criterio principal de tener la credencial del club, está activo en el club. Es ahí una muestra bien clara de una población y de ahí lo voy a escoger personas al azar que me van a representar lo que quiero buscar, que serían los miembros de este lugar que tiene pasaje de vacaciones, por ejemplo. Es un ejemplo bien sencillo de cómo puedo hacer una pesquisa utilizando el método al azar. Todavía para utilizar este método nos vamos a tener un guía, como si fuera paso a pasos que tengo que tener para utilizar el muestreo al azar. Por ejemplo, el primer paso es que el muestreo al azar consiste en seleccionar la población objetivo. Como lo dije, por ejemplo, la población de un club, por ejemplo, es de donde voy a sacar ahí mis datos que me van a decir cuántos días de este club tiene pasajes para vacaciones. Tengo que avaliar el marco de este muestreo y hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, que de ahí, cuántas personas voy a sacar que son hombres, cuántas son mujeres de este club que me van a traer la información que tiene sí pasaje para hacer sus vacaciones, por ejemplo. De ahí voy a tener un número único a cada elemento del público objetivo. Voy a sacar ahí números para tener una buena muestra. Después de ahí, voy a definir el tamaño de mi muestra. Tengo que tener una muestra significativa que me pueda dar datos fidedignos. Una muestra pequeña demasiada no es una muestra fidedigna.
Después voy a seleccionar al azar el número específico de elementos de la población. Entonces, siguiendo todos estos pasos de ahí, tengo los datos que necesito. Tengo, por ejemplo, un dibujito ahí. Hacemos de cuenta que ahí en este cuadradito celeste, azulito, tengo las personas, como hablé anteriormente, que pertenece al club. Lo hizo una pesquisa vaciada en cuántas personas de ahí tiene pasaje para tener vacaciones. Seleccioné al azar ahí una muestra aleatoria. Como se ve, los muñequitos que están de color rojo se fueron escogidos al azar y me van a traer los datos específicos de esta población específica que me van a decir cuántos de ahí tiene sí o no, o que sí tiene el pasaje para que se pueda hacer sus vacaciones. Es un ejemplo que tengo que seguir una manera de criterios para que se pueda llevar a cabo la muestra al azar. Todavía se tiene ventajas y desventajas de se tomar una muestra al azar. Las ventajas, por ejemplo, me permite mucho sí reducir el sesgo. O sea, la posibilidad de tener errores es un poco más pequeña que de otra manera. Otra ventaja es que es muy fácil seleccionar el tamaño de mi muestra, ¿no? En una población grande, por ejemplo, tengo una población X ahí con número elevado, lo puedo sí de manera más sencilla sacar ahí una muestra pequeña de una población grande. Otra cosa que es importante de ventajas es que no es necesario tener un experto para tener conocimientos específicos para que se tenga una colecta de datos. No es necesario esto. Tengo esos criterios específicos con herramientas específicas, lo puedo hacer una colecta con personas que tengan un conocimiento mediano respecto de todo eso. Todavía la colecta de datos al azar también tiene sus desventajas. Por ejemplo, no debe realizarse estudios para que se pueda ser más personalizados, más subjetivos. Por ejemplo, no se puede hacer. No puedo hacer, por ejemplo, cuestionarios abiertos con cuestiones abiertas que me va a salir un poco y se cae como si fuera un sesgo subjetivo, por así decirlo. Entonces, la desventaja es esa, que no puedo tener subjetividades ahí. Otra desventaja es que es difícil realizar cuando el tamaño de la muestra es muy grande. Tengo una muestra demasiado grande. Saco de una población una muestra muy grande, entonces no es muy factible de hacerlo. Entonces estas son las ventajas y las desventajas de se tomar una muestra al azar. Tenemos ahí los efectos del sesgo y del azar que son acumulativos, o sea, que de manera más sencilla, explicando, ambos tienen la posibilidad de tener errores. Por ejemplo, voy a leer lo que está escrito ahí. Esta afirmativa asegura que tanto el sesgo como el azar están sujetos a errores. La razón principal para distinguir entre sesgo y al azar es que estos deben manejarse de forma diferente, de una manera muy sencilla. El sesgo puede ser evitado en las investigaciones clínicas si de manera más sencilla yo llevo a cabo lo que me propongo hacer, sí, pero puedo sí arreglar el sesgo. Se puede corregir el sesgo mediante un análisis idóneo de los datos. O apliqué, lo hizo la análisis, sí lo puedo arreglar mi sesgo. Lo mismo no pasa con el estudio hecho al azar. El azar es diferente al sesgo porque el azar no se puede eliminar. Si ven que una manera que se tiene de que no se tenga errores al azar es que yo tengo que reducir este estudio a un diseño adecuado de mi investigación. De su efecto, yo voy a calcular de una manera estadística para que se pueda aplicar la metodología al azar y no tener errores. Porque como ya lo dice, no se puede eliminar los errores de una metodología al azar. Y para concluir, todos los estudios van a tener una validez interna y una validez externa. Lo que sería una validez externa sería los resultados de mi estudio. Si tiene errores o si no tiene errores. Específico, si busca que no tenga errores, ¿no? Si fue aplicado de la manera correcta, si observando, no necesariamente a otro grupo, se observa la manera adecuada
de que esta validez tenga cohesión. Un ejemplo, yo me propongo hacer una pesquisa o pesquisar lo peso. Lo que tengo que utilizar para medir peso son herramientas para esto, ¿no? Balanzas, no sé cómo se llama en español, balanzas, se van a aferir los pesos. Si utilizo, por ejemplo, una cinta métrica para tener datos de peso, no es algo bueno, o sea, entonces no tengo una validez y mucho menos una validez interna. Como lo dije, en resumen, es una evaluación que mi estudio no hubiera errores en la hora de obtener estos datos. Para que mi estudio tenga robustez, esta observación clínica es muy útil para que la validez interna tenga propósito, para que mi estudio tenga una fundamentalización. Después de hecho la validez interna, ven entonces ahí la validez externa. Es el grado de los resultados que se fueron obtenidos, que se fueron avaliados y validados internamente. Si estos datos es posible se utilizar en una otra población. Sería una especie de continuación. Pego este dato, si lo puedo aplicar en otro público, eso sería entonces una validez externa. Tengo por ejemplo ahí un ejemplo muy sencillo de lo que sería la administración de una medicación, donde voy a tener una validez interna y externa. Por ejemplo, voy a hacer una administración de un fármaco A en una muestra específica, lo saco ahí al azar personas de una población que van a representar mi muestra. Para eso tengo que valorar los resultados que se han obtenido de manera correcta. Si utilicé la jeringa correcta, si lo hizo la aplicación en la localización correcta, todo esto son criterios que me van a decir si tengo o no una validez interna. Y esos son hechos exactamente ahí, en los resultados. Analizo los resultados y veo si tengo validez interna. Ah, sí. Si tengo, entonces tengo una población real donde sí puedo valorar la aplicación de estos resultados y voy a aplicarlos en una población un poquito diferente, por así decir, una población real, como se ve ahí en este ejemplo. Y así tenemos una validez interna y una validez externa que están ambas de manera muy sencilla relacionadas. Y así concluimos nuestra presentación. Quiero agradecer la comprensión del docente, de los compañeros y agradezco la atención de todos.